Pero sí, pues gracias Blanca, sí, pues como tú decías, efectivamente somos una empresa de servicios legales, exclusivamente nos dedicamos al tema inmobiliario. Dentro del tema inmobiliario estamos dedicados a asesorar a distintas oficinas de corretaje de propiedades, ¿no? Grandes, chicas, intermedias, independientes, franquiciados. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, ahí apostamos nosotros a esa especialización y a esa exclusividad respecto a la materia de la cual nosotros asesoramos y quiénes son nuestros clientes, ¿no? Que son los corredores de propiedad. Entonces, dentro de ese contexto es que dentro de nuestros clientes está RIMAX. Y ahí efectivamente, como Blanca decía, nos pidió que con Daniela hiciéramos una especie de resumen, ojalá lo más básico posible, o dentro de todo lo más sencillo posible, dentro de lo que se pueda, de lo que significa una compraventa, pero la etapa de la compraventa o el proceso de compraventa, ¿no? Con las distintas etapas de una compraventa enfocado siempre desde el punto de vista del corretaje de propiedades, no desde el punto de vista del comprador o del vendedor, desde el punto de vista del que está intermediando en una operación de compraventa, esa es la idea, ¿no? Porque hay ciertos aspectos distintos respecto a los cuales hay que tener atención si es que yo soy el intermediario o el corredor de propiedades, si es que yo soy una parte. Entonces, en ese sentido, preparamos esto y aquí, para empezar, en esta como línea de tiempo que decía Blanca, efectivamente ahí nosotros le pusimos ahí distintos cuadraditos ahí que van hablando de unas etapas de la compraventa. Entonces, si ustedes se fijan en esta línea de tiempo respecto al proceso de una compraventa, aparecen distintas partes o distintos pasos que tienen que ver, sobre todo los dos primeros pasos, con cuestiones o gestiones que son propias del corredor de propiedades, o el que está captando una propiedad, o el intermediario en una operación de compraventa, ¿no? Que son las órdenes de venta, órdenes de visita, la carta de oferta y carta de aceptación, que esos son documentos que son más bien especiales para el corredor de propiedades. Otra persona puede que no tenga idea de qué es eso, qué es un orden de venta, una orden de visita, ni siquiera me suena. Lo mismo la carta de oferta y aceptación. Entonces, esos son documentos e instancias propias de la labor del corredor de propiedades respecto a un proceso de compra-venta, ¿no? La orden de venta, orden de visita, oferta y aceptación. La orden de venta y de visita básicamente va a ser la manera o el vínculo legal a través del cual el corredor de propiedades se va a relacionar legalmente con su cliente, ¿no? A través de la orden de venta, yo voy a fijar además ciertas condiciones, lo mismo con la oferta y aceptación, que eso ya tiene que ver respecto a la operación propiamente tal. Pero eso lo va a explicar Daniela, o lo vamos a ir explicando cada etapa, cada paso de estas etapas en detalle un poquito más adelante. Después ya entramos a la promesa de compraventa, ¿no? Ya estamos en estos dos pasos previos que son propios del corredor, después viene ya la promesa de compraventa, es decir, un contrato a través del cual las partes se obligan a celebrar la compraventa, ¿no? Yo te prometo vender una propiedad y yo prometo comprarte esa propiedad. Si yo no cumplo con esa promesa, me puedo meter en un problema, me puedes demandar. Si tú no cumples con venderme, lo mismo, va a ir una multa. Después también vamos a explicar en qué consiste en mayor detalle la promesa de compraventa. Luego que las partes firman la promesa de compraventa, viene lo que se llama el estudio de título, ¿no? Eso significa realizar todo el análisis desde el aspecto legal respecto a la propiedad que estamos viendo, ¿no? Y eso significa visar todos los documentos, certificados, historial de la propiedad, escrituras anteriores, para ver si lo que yo estoy intentando comprar o lo que estoy intentando vender legalmente no tiene ningún problema. Eso es lo que se llama el estudio de título, ¿no? Eso lo puede hacer o el comprador cuando no tiene banco, o el banco del comprador. También vamos a entrar en detalle en qué significa el estudio de título, cuáles son los documentos fundamentales, cuál es el costo más o menos de cada documento, cuál es el tiempo que un estudio de títulos pudiera llevar para poder terminar el estudio de título. Y después del estudio de título ya viene la escritura de compraventa, ¿no? Acuérdense siempre que estamos aquí enfocados en las etapas del proceso de compraventa desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, ya pasamos las primeras etapas, ya pasamos la promesa, se aprobó el estudio de título. Por lo tanto, ahí ya vamos directamente a la firma de la escritura de compraventa, que es el contrato que yo estoy prometiendo celebrar. Y ahí ya estamos en la firma de la escritura de compraventa. Una vez que se firma la escritura, ya viene el trámite notarial de cierre de escritura, que son los trámites internos notariales, para que la escritura esté lista, porque es una escritura especial. La escritura de compraventa es una escritura pública. También vamos a explicar qué significa que la escritura de compraventa sea escritura pública versus otro tipo de escritura, instrumentos privados, etc. Y después ya viene la etapa de inscripción del conservador de bienes raíces, ¿no? Una vez que ya la escritura está lista en la notaría, esa escritura debe ir al conservador de bienes raíces para que el conservador realice
las inscripciones correspondientes. Después vamos a explicar por qué, ¿no? Por qué la compraventa necesariamente tiene que inscribirse en el conservador. Hay diferencia de otro tipo de operaciones legales que no tienen nada que ver con el conservador. Sí es necesario que la escritura de compraventa de bienes inmuebles se inscriba en el conservador de bienes raíces. Y una vez que termina la inscripción en el conservador de bienes raíces, el conservador de bienes raíces emite las copias correspondientes, con los nuevos dueños, con las hipotecas, con lo que sea, y ahí ya termina el proceso de compraventa, ¿no? Ahora, antes de entrar en detalle, que va a empezar Daniel ahí a hablar un poquito más en detalle de lo que significa la orden de venta y orden de visita, y le insisto que estos dos primeros cuadraditos son importantes sobre todo para el corredor de propiedades o el captador, porque son documentos que son típicos de la labor que ellos ejercen, ¿no? Por lo tanto, es súper importante y relevante que ellos manejen estos dos documentos, porque le van a hacer la forma a través de la cual ellos se van a vincular con su cliente, ¿no? Estos dos documentos. Ahora, antes de eso, como algo más básico todavía, bueno, la compraventa, aquí estamos hablando de la compraventa siempre de bienes inmuebles, ¿no? Esa es la idea, evidentemente, ¿no? Porque es distinto una compraventa de un bien mueble. Si yo te vendo una bicicleta, no tiene los mismos requisitos ni formalidades si yo te vendo mi departamento, si yo te vendo mi terreno, o si yo te vendo una casa, o te vendo un terreno desocupado o no, o yo te vendo una bodega o un estacionamiento. Todas esas son ventas de bienes inmuebles, lo que significa unas ciertas formalidades distintas a la compraventa de otro tipo de bienes, como una bicicleta, un computador, una mesa, etc. Esos son bienes muebles que se rigen por otras formalidades que son menos formales, que requieren menos solemnidades. Por lo tanto, aquí siempre cuando hablemos de compraventa estamos hablando de la compraventa de bienes inmuebles, por supuesto. Y la compraventa como contrato, la gracia que tiene o la finalidad que tiene es que a través de la compraventa el que está vendiendo va a lograr que se transfiera el dominio de aquello que el que vende es dueño, ¿no? Esa es la gracia de la compraventa. Si yo te doy en arrendamiento mi departamento, evidentemente tú no te haces dueño del departamento. Tú estás aceptando que yo sigo siendo el dueño y por lo mismo tú me vas a pagar una mensualidad o mensualmente vas a pagar una renta de arrendamiento. La diferencia de la compraventa es que cuando yo te celebro un contrato de compraventa con las formalidades, con la inscripción en el conservador, etc., el efecto que tiene es que yo dejo de ser dueño y tú te transformas en el nuevo dueño, ¿no? Esa es básicamente la finalidad o la diferencia de la compraventa con otro tipo de contratos, que la compraventa permite la transferencia del dominio del bien inmueble que yo estoy vendiendo. Por lo tanto, yo dejo de ser dueño y la persona a la cual yo estoy vendiendo, que me va a pagar un precio, se va a transformar en el dueño. Eso es básicamente lo que significa un contrato de compraventa, y siempre hablando de bienes inmuebles. Entonces, ahí Daniela va a detallar un poquito más la importancia y qué es lo que debe contener y qué no, y hablar de estas dos primeras etapas de esta línea de tiempo, de este proceso de compraventa de bienes inmuebles. Bien. Buenos días a todos. Voy a conversar entonces acerca de la orden de venta y la orden de visita, y luego de la carta de oferta y aceptación. Bien, la orden de venta y la orden de visita es el primer documento que ustedes como corredores van a suscribir con sus respectivos clientes y que los va a vincular, ¿ya? De cierta forma, obligándolos a ambas partes. Por su parte, ustedes se obligan, ¿no es cierto?, a ejercer la intermediación, ya sea en la operación de compra-venta o en una operación de arriendo, en este caso, operación de compra-venta o operación de arriendo. Y por otro lado, el cliente, ¿no es cierto?, se va a obligar a pagarles una comisión por esa gestión, ¿ya? En el caso de la orden de venta la otorga el dueño de la propiedad que está interesado en venderla, ¿ya? Y les encarga, ¿no es cierto?, a ustedes la intermediación o la gestión de intermediar en la operación de compra-venta. Y por otra parte, la orden de visita es la gestión, la orden que otorga el interesado, ¿no es cierto?, en visitar la propiedad que están ofreciendo ustedes, y que eventualmente podría, ¿no es cierto?, transformarse luego en un potencial comprador, ¿ya? También es muy importante, ya, que ustedes suscriban estas órdenes, porque, como decía Jaime, es el primer vínculo, ¿ya? El primer vínculo que los va a
obligar a ustedes como corredores, pero sobre todo les va a permitir tener un respaldo ya de que existe una constancia de que el cliente está obligado a pagarles la comisión, ¿ya? Ahora, esta orden de venta y la orden de visita necesariamente deben estar firmadas por el cliente manuscritamente, digamos, o bastará un correo electrónico, porque en general en la práctica, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ha sido más difícil, ¿no es cierto?, obtener la firma de los documentos presencialmente. En general, por supuesto que sería lo más óptimo, ya que el cliente firmara el documento manuscritamente, digamos, que constara en el documento la firma. Sin embargo, para efectos de probar, ¿no es cierto?, ante un eventual conflicto, ya en que ustedes tuvieran que perseguir el pago de la comisión, bastaría con que el cliente les enviara un correo electrónico, ¿ya?, donde aparezca claramente el nombre del cliente y donde se señale expresamente que acepta las condiciones de la orden de venta o la orden de visita y que obviamente acepta el pago, ¿no es cierto?, obligarse al pago de la comisión. ¿Ya? Respecto de la carta de oferta y aceptación, estos documentos revisten ya una mayor importancia aún, porque ya pasamos a la etapa en que este potencial interesado en la propiedad realiza formalmente una oferta de compra a la parte vendedora, ¿ya? Y la carta oferta, y suscribe, ¿no es cierto?, esta carta oferta dirigida a ustedes, corredores de propiedades como intermediarios, ¿ya?, para que le avisen a la parte vendedora de que se está haciendo una oferta de compra por un determinado precio, ¿ya? Y a su vez, ¿no es cierto?, luego de recibir la carta de oferta, el vendedor, si le parecen, ¿no es cierto?, las condiciones de la oferta, manifiesta a través de una carta formal su aceptación a la oferta en todos sus términos, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Básicamente les permite a ustedes cerrar el negocio, ¿no es cierto?, teniendo constancia por escrito de que existe la voluntad de las partes de firmar una futura compra-venta, ¿ya? Y, por lo tanto, también es sumamente relevante que en la carta de oferta se establezca el precio que se está ofertando, la forma de pago, ¿ya?, si es al contado, si va a ser con crédito hipotecario, el tiempo de vigencia de la oferta. En general, cuando el comprador o el interesado ofertante formula, ¿no es cierto?, su oferta, esa oferta no permanece vigente, digamos, hasta que por 6 meses, sino que se establece un plazo, generalmente de 5 días, 2 días, para que el vendedor acepte su oferta, ¿ya? Súper importante también que se establezca la comisión, nuevamente, aunque ya se estableció en la orden de venta y en la orden de visita, también que se establezca nuevamente la comisión, ya teniendo, ¿no es cierto?, este negocio más claro y establecido. Y existe ofertas dependiendo de las condiciones del negocio principalmente, en que se establece dentro de la carta oferta una garantía, ¿ya?, que puede ser la misma garantía que luego va a explicar Jaime, que se establece en la promesa de compra-venta, en el sentido de que si las partes no cumplen, ¿no es cierto?, con la carta oferta y la carta de aceptación y no suscriben luego la promesa de compra-venta, si es que van a suscribir una promesa o una compra-venta, ¿ya?, y cualquiera de las partes se desiste, por ejemplo, y se retracta, se establece que las partes dejan como garantía, por ejemplo, el 10% del valor, del precio de la propiedad, ¿ya?, acordado, lo dejan a través de un cheque. Entonces las partes, dentro de la carta oferta y de la carta aceptación, las partes entregan un cheque por el 10% del precio
y ese cheque queda generalmente en poder del corredor, ¿ya? Y en el evento de que no suscriban la promesa de compraventa o la compraventa, lo más común es que el corredor esté autorizado a entregar los documentos al tribunal que esté conociendo de la disputa entre las partes, ¿ya? O también la otra forma que se puede establecer en la carta oferta para asegurar el negocio, ¿ya? Es a través de una reserva. Una reserva que ahí en este caso no es del 10% del precio, sino que puede ser ahí dependiendo de lo que acuerden las partes, ¿ya? Pero se establece esta reserva a través de la cual el comprador, ¿no es cierto?, manifiesta que su oferta es seria, ¿ya? Y que por lo tanto, a la firma de la promesa de compraventa, el vendedor puede devolver el cheque recibido o bien imputarlo, ¿no es cierto?, se abona lo pagado a la compraventa, ¿ya? ¿Qué es lo que es la principal obligación que se establece en la carta de oferta y aceptación? La obligación de las partes, ya sea de firmar una promesa de compraventa en determinado plazo, ¿ya? O sea, en la carta de oferta se establece que en el plazo de 10 días las partes acuerdan suscribir la promesa de compraventa, o bien, si la operación es distinta y las condiciones, por ejemplo, una operación al contado, se puede pasar directamente a la compraventa, ¿ya? Ahora Jaime les va a explicar ya en detalle lo que es la promesa de compraventa. Sí. Bueno, la idea es que la oferta, acuérdense siempre, me interesa que siempre estén de alguna manera volviendo a esta línea de tiempo, ¿no? Para que no se vayan perdiendo, ¿no? Orden de venta, oferta de aceptación, y ahí entramos sí o no a la promesa de compraventa. Ahora, ¿por qué digo sí o no? Porque no es obligación, o sea, no es un requisito legal que para que yo te pueda vender una propiedad, yo previamente tenga que firmar contigo una promesa de compraventa. Eso no es así, no existe, ¿no? Es una costumbre, es una forma a través de la cual yo cierro ya con mayor todavía certeza el negocio, ¿no? La oferta de aceptación también se le puede llamar incluso un cierre de negocio. Ahora, la oferta de aceptación tiene las condiciones que decía Daniela, no mucho más que eso, porque si no, no tendría sentido, ya si no sería una especie de promesa de compraventa. Por lo tanto, la oferta de aceptación debiera ser una página, esta es mi oferta, esta es la otra página, yo acepto tu oferta, listo, dos carillas, y eso debería ser, no mucho más. Y muchas veces las partes en esa oferta y aceptación, que es el cierre de negocio, como decía Daniela, se comprometen o se obligan a firmar dentro de cierto plazo una promesa de compraventa. Porque como les decía, no es obligatorio que la firmen. En la generalidad de los casos, el proceso de compraventa, en la mayoría de las veces, sí pasa por la etapa de la promesa de compraventa, ¿no? Ahora, la importancia que tiene, o lo bueno que tiene la promesa de compraventa es que ya las partes firmando este documento, que es un contrato, ¿no? La promesa de compraventa es un contrato, ¿no? Por lo tanto, como cualquier otro contrato, en el caso que las partes lo incumplan, se pueden ver sujetos a problemas de incumplimiento de contratos, demandas, pagos de multas. Por lo tanto, la promesa de compraventa, esa es la idea que tiene, que yo amarre el negocio, o sea, que yo como promitente vendedor, yo que te prometo vender, no me pueda arrepentir porque se me ocurrió arrepentirme. Si me arrepiento, tendré que pagar una multa. Lo mismo respecto al comprador. Si yo firmo una promesa de compraventa como comprador, es decir, yo estoy prometiendo a ti, vendedor, comprarte esta propiedad dentro de cierto plazo, y si yo me arrepiento de comprar eso, me voy a ver enfrentado a un incumplimiento de un contrato como comprador. Por lo tanto, me puedo ver enfrentado incluso a un juicio. Por lo tanto, esa es la gracia de la promesa, que yo ya tengo un amarre de negocio para tranquilidad a las partes ya mucho más serio o mucho más completo que los documentos de oferta y aceptación, ¿no? Y la promesa sí debe ser más completa que la oferta de aceptación. Tampoco debe ser muy enredada, como cualquier otro documento, pero sí va a contemplar cuestiones mayores o mayores detalles que la oferta y aceptación. Ahora, en la promesa de compraventa, como les decía, no es obligatoria. Lo que sí debe contemplar la promesa de compraventa ciertas cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, la promesa de compraventa siempre tiene que estar por escrito. O sea, para que tenga valor el contrato de promesa de compraventa legalmente, debe constar por escrito, ¿ya?
no es necesario que se firme ante notario. Esto es súper importante porque la gente piensa que la mayoría de los documentos en Chile, cualquier contrato, si no está firmado ante notario, es como que no existiera, es como que no tuviera valor. Hay ciertos tipos de contratos que efectivamente yo tengo que firmarlo en una notaría a través de escritura pública incluso, y hay otros ciertos tipos de contratos que ninguna ley me obliga a que sea firmado ante notario, y sin perjuicio de eso, la gente por un tema de costumbre, un tema cultural, termina yendo a la notaría a firmar muchos documentos que en estricto rigor no necesitan ser firmados en notarías para que tengan valor, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, o como por ejemplo el contrato de promesa de compraventa, ¿no? Eso es importante saberlo. Ahora, lo que ocurre es que en la promesa de compraventa, como también la idea que tiene es amarrar el negocio, es darle certeza a las partes de que tú me vas a terminar comprando, yo como vendedor y yo como comprador, yo tengo la certeza o pretendo obligarte a que tú termines vendiéndome. Por lo tanto, siempre hay la promesa para darle mayor obligatoriedad y mayor peso a este compromiso de las partes, se suele estipular multas, ¿no? Bueno, si usted no cumple, usted tendrá que pagarme a mí una multa. Si usted comprador se arrepiente de comprar, usted me tiene que pagar una multa equivalente a una cierta cantidad. Y si usted vendedor se arrepiente o se desiste de venderme, usted me va a tener que pagar a mí como comprador una cierta cantidad, una multa. Ahora, esa multa es una costumbre que se estipule casi siempre más o menos similar o cercana al 10% del valor del precio de la propiedad. O sea, si la propiedad cuesta 100 millones, yo voy a pactar una multa de 10 millones. Pero eso es una costumbre, las partes pueden pactar las multas que las partes deseen, ¿no? Pueden pactar 1 millón, 10 millones, 20 millones, eso ya depende del caso a caso. La costumbre es que sea una multa equivalente a ese monto, ¿no? Por lo tanto, habiendo esa multa, las partes dicen, bueno, si yo no vendo y me arrepiento, o si yo no compro y me arrepiento de comprar, bueno, yo sé que hay una multa que ya está estipulada que eventualmente me pueden demandar por el incumplimiento de la promesa. Suele ocurrir también que para efectos de garantizar o facilitar el pago, o darle más peso, más que facilitar el pago, para darle más peso a este tema de la multa, se suele exigir que las partes entreguen a través de un documento que se llaman instrucciones notariales. Yo entiendo, de acuerdo a lo que decía Blanca, que hay mucha gente que puede que no maneje ciertos conceptos en esta capacitación. Entonces, la instrucción notarial es un documento que va a ir siempre a complementar otro documento, un contrato, básicamente. La promesa de compraventa puede ir complementada con un documento que se llaman instrucciones notariales. Y claro, como la palabra lo dice, siempre van a ser otorgadas ante notario. Por lo tanto, yo les decía, la promesa de compraventa, en estricto rigor, no necesita ser firmada ante notario, pero si las partes, como suele acostumbrarse, van a dejar mutuamente cheques, uno a nombre de la otra parte, para efectos de la multa por el caso que yo no cumpla, bueno, esos cheques van a quedar, en la mayoría de los casos, con instrucción notarial para que el notario los guarde, esos documentos, que son estos cheques. Y el notario los va a guardar y en el evento que alguna de las partes no cumpla, el notario tendrá que entregar ese cheque no a la parte, sino que se la va a entregar a un notario, o sea, perdón, a un juez en el evento que las partes terminen en un juicio por incumplimiento. Entonces, eso es básicamente lo que implica una instrucción notarial. Es decir, las partes le dicen al notario, mire, señor notario, nosotros les dejamos estas instrucciones, le dejamos estos cheques con las siguientes instrucciones. Estos cheques usted los va a tener que entregar a un tribunal en el evento que las partes no cumplan. Perfecto. Y aquí hay una parte importante también dentro de la promesa de compraventa y que tiene que ver específicamente con el corredor de propiedad, que es lo que tiene que ver con la comisión del corredor de propiedad. Nosotros intentamos que contra la firma de la promesa de compraventa, porque acuérdense que ya estamos recién en la tercera etapa del proceso de compraventa, por lo tanto nosotros lo que recomendamos, y el ideal es que ambas partes, si que ambas partes van a pagar comisión, que el corredor pueda asegurar, entre comillas, el pago de su comisión de manera adelantada mediante la entrega de documentos, que básicamente van a ser cheques, contra la firma de la promesa de compraventa. Pero la idea no es que el cliente le entregue a el corredor el cheque en la mano cuando vaya a la firma de la promesa, sino que la idea es que ese cheque, al igual que como les explicaba respecto a los cheques para las posibles multas, queden también con estas instrucciones notariales. Es decir, las partes debieran dejar un cheque por las multas, recíproco para la otra parte, y un cheque a nombre del corredor de propiedades X, Juan Pérez Propiedades. Y ese cheque también queda con instrucciones notariales. Por lo tanto, el notario también guarda ese cheque, y en la instrucción debiera decir que el notario le va a entregar ese cheque a RIMAX X solo una vez que el notario vea, con los documentos legales correspondientes,
que la propiedad ya está inscrita a nombre del nuevo dueño, perfecto, ya terminó la operación, ya estamos en la última parte de esta línea de tiempo y recién ahí el notario le va a entregar el cheque al corredor. Pero eso significa que el corredor no va a tener que ir a perseguir el pago de la comisión al cliente una vez que ya terminó la operación, sino que le va a bastar ir a la notaría a retirar el cheque que las partes dejaron en esta tercera etapa del proceso de compraventa. Ahora, que el cheque no tenga fondos es otro tema, pero por lo menos ya te da una cierta certeza de que ya hay un documento para intentar ir a cobrarlo y no tener que perseguir al cliente una vez que termine la operación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene relevancia que ojalá lograr que las partes, sobre todo por el tema de la comisión, dejen cheques con instrucciones notariales contra la firma de la promesa de compraventa. Y Jaime, ahí ya firmé. ¿Sí? tenemos varias preguntas cuando podamos. Sí, tiene que ver con lo anterior, me imagino. Sí, con todo esto, con la promesa de Sí, compraventa sí. principalmente. A ver, Dime. Paloma nos pregunta si se puede saltar el paso de la carta de oferta y aceptación para pasar directamente a la promesa de compraventa. Sí, se puede. Se puede. Lo que pasa es que la idea de la oferta y la aceptación es que es algo mucho más rápido, porque requiere muchas menos condiciones, requiere en teoría mucho menos revisión de las partes, por lo tanto es una forma mucho más rápida de poder cerrar de manera primaria el negocio, porque ya hay un documento, ya hay un cierre de negocio, por eso que en la oferta y aceptación estamos hablando de plazos mucho más acotados, de condiciones mucho más básicas. Básicamente la oferta y aceptación es decir, me gusta esta propiedad, yo le voy a pagar tal cantidad, listo, acepto la forma que usted me dice que va a pagar. La promesa contiene otra serie de condiciones. Por lo tanto, la idea de la oferta de aceptación es poder, y sobre todo para la gente, todos quieren cerrar el negocio, de alguna manera. Por lo tanto, la oferta de aceptación es lo que te permite ese cierre de manera más rápida y ágil que la promesa. Por eso que siempre va a ser bueno eso. Ya, por último, ahí tranquilizo a las partes y después tranquilamente tenemos un plazo para firmar la promesa. Otra pregunta, ¿existen casos de incumplimiento justificado? De la promesa, Claro, como por ejemplo que no quiera comprar porque sí. la tasación del banco esté muy baja, dice. A ver, sí, hay ciertas cuestiones en la promesa que las partes pueden pactar de manera especial, como por ejemplo lo que tú, o esa pregunta que hacían. Lo normal es que el que esté comprando, va a intentar, o muchas veces va a intentar decir, mire, pero bueno, si a mí no me dan el crédito, o si la tasación finalmente que hace el banco es más baja que el precio de venta, permítame no tener que pagar una multa, o establezcamos que eso no se va a entender como un incumplimiento de mi parte como comprador. Pero el vendedor va a intentar todo lo contrario. El vendedor le va a decir, bueno, pero eso es un problema suyo. Usted si no se consigue el crédito hipotecario, bueno, consigue la plata por otro lado, pero es un problema suyo. Si usted no logra el crédito o la tasación es más baja, igual va a tener que pagarme alguna multa o se va a entender que va a estar incumpliendo. Por lo tanto, eso va a ser parte de una negociación entre las partes. Eso que me planteaban respecto a una tasación más baja, por ejemplo. Si la promesa nada dice al respecto, o si dice que el crédito hipotecario es responsabilidad del comprador, si no le dan el crédito o la tasación es más baja, el comprador ahí va a tener que ver cómo me consigo la diferencia, ¿no? Y existen sí ciertas condiciones básicas que por supuesto que yo voy a siempre estipular en una promesa, a efectos de que si no se cumple con esos, no se va a entender que yo estoy incumpliendo. ¿Y a qué me refiero? Básicamente, y ahí entramos a la otra etapa, que tiene que ver con el estudio de los títulos. O sea, si yo cuando firmo la promesa voy a poner siempre una condición que va a decir que si yo como comprador se verifica finalmente que los títulos de la propiedad, es decir, todos los documentos legales de lo que yo estoy intentando comprar, resulta que tienen algún tipo de reparo, algún vicio, algún problema legal, es decir, el estudio de título resultó rechazado o resultó con algún problema, en esos casos el que está comprando efectivamente se va a poder eximir de cumplir porque no estaría cumpliéndose con la condición de que lo que yo estoy comprando legalmente no tiene ningún problema. ¿Sí? A ver, otra pregunta, si el comprador se arrepiente de comprar debido a que se quedó sin trabajo, ¿se puede hacer efecto la multa? Sí, a no ser que las partes establezcan expresamente algún tipo de cláusula en ese sentido. O sea, que pudieran decir el comprador en el evento que por razones laborales pueda demostrar que quedó sin trabajo y solo lo podrá demostrar con un finiquito, qué sé yo, podrá eximirse o podrá entenderse que no está incumpliendo. Pero todo eso tiene que quedar pactado en la promesa, es decir, tiene que ser aceptado por la otra parte. A ver, ¿es legal o no que después de firmar la promesa de compra el banco no preste la cantidad de UF necesaria? Absolutamente legal, porque ese es otro tema. El banco es un tema comercial del banco. Por lo tanto, el banco la promesa a veces la piden, pero para efectos
de revisar, pero no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el banco va a terminar prestando lo que el banco decida, y ahí está el tema para el comprador de cierto riesgo de cuando yo estoy comprando con crédito hipotecario. Hay ciertos riesgos siempre en este tipo de operaciones y de negocios, sobre todo al comprador. Si la promesa no se firma ante notario, ¿dónde se guardan los cheques? Ahí, Daniela, si está ahí para perfecto decirle el tema del corredor, ahí depende de la confianza. Ahí, bueno, puede ser que no se deje en cheque, o sea, que no se firme ante notario la promesa, y que las partes digan, bueno, dejemos cheque, pero no lo dejemos bajo instrucciones notariales, y lo que puede ocurrir o puede pasar es que las partes dejen cheques por las eventuales multas, pero lo dejen en poder del corredor de propiedades. Pero eso va a depender, si eso ocurre o no ocurre, de la confianza que las partes tengan en el corredor y de la confianza de las partes entre ellas. O sea, va a depender de eso. Es la única manera, o la dejo con el corredor como intermediario, y el corredor hace las veces como de notario, resguardando los documentos, si es que no se hace ante notaría. En algunas corredoras la carta oferta y aceptación cuentan como promesa. ¿Es normal eso? Que cuenten como promesa de compraventa. Lo que pasa es que, como mencionamos, estas etapas que estamos explicando no son obligatorias, entonces puede ser que se otorgue una orden de visita, una orden de venta, o puede que no. O en este caso, ¿no es cierto?, la carta de oferta y aceptación puede que no aparezca dentro no se otorgue dentro del proceso y se llegue directamente a la promesa de compra-venta. O bien como mencioné, digamos, disculpa, o bien como mencioné que en la carta de oferta y aceptación las partes se obliguen no a firmar promesas, sino que se obliguen a firmar directamente la escritura de compra-venta. Ya, y Alfonso nos pregunta si, como los cheques caducan, ¿será mejor un vale vista? Para efectos de la comisión y multa, Claro. sí, yo me imagino que se refiere a eso. Sí, lo que pasa es que cuando yo voy a dejar cheques, ya sea por las multas o por la comisión, siempre tiene que dejarse estipulado en instrucciones que los documentos que se están dejando para esos dos conceptos tienen que ser dejados sin fecha. Por lo tanto, de esa manera esos cheques no van a caducar. Por lo tanto, yo una vez que los retiro, recién ahí le pongo la fecha y no hay problema de caducidad. Y además que el valevista, jamás alguien va a dejar un valevista al principio de una operación, porque el valevista es un instrumento que el banco va a emitir, pero solamente lo va a emitir el banco, ese documento que es el valevista, cuando existen los fondos para poder emitirlo. Por lo tanto, yo para poder dejar un valevista, eventualmente por una multa de 10 millones de pesos, al principio de la operación de compraventa, yo ya tengo que tener esos fondos en el banco para que el banco me pueda emitir un valevista por 10 millones. Y además, por otra parte, va a significar que si yo dejo esos 10 millones por un valevista, sería que yo dejo una plata ahí congelada, sin intereses, sin nada, durante 1, 2, 3, 4 meses. Por lo tanto, nadie va a dejar un valevista ni por concepto de multa, ni menos por concepto de comisión. Estamos bien. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué pasa si una de las partes no tiene cheques? ya, eso es importante porque efectivamente yo justamente quería comentar que, claro, todo esto que estamos hablando, al día de hoy, cada vez menos gente usa cheque y cada vez menos gente va a empezar a usar, o va a dejar de usar, cada vez más gente va a dejar de usar cheque. Eso es efectivo, ¿no? Eso es así. Ahora, respecto al tema del cheque por la multa, a mí no me preocupa tanto porque para mi gusto el cheque por la multa, acuérdense el cheque que yo dejo como parte contra la firma de la promesa, a nombre de la otra parte en el evento que yo no cumpla, ese cheque más bien tiene un peso simbólico desde mi punto de vista, porque si yo no cumplo con la promesa como comprador, no significa que el que me está vendiendo va a ir a la notaría y el notario le va a entregar el cheque en la mano. Eso significa que ese cheque, en el peor de los casos, va a ir a terminar a un tribunal. Es decir, el notario le va a entregar el cheque a un tribunal en el evento que las partes no cumplieron y yo tenga que demandar a la otra. Por lo tanto, el cheque tampoco es que a mí el notario me lo entregue inmediatamente. Por lo tanto, el cheque por la multa, para mi gusto, no es tan relevante, más allá del valor simbólico que tiene. Ahora, el tema de la comisión, ahí es más complicado porque ahí facilita el tema del cobro. Claro, efectivamente puede que la parte no tenga cheque. Y ahí, claro, es un problema para efectos de que no hay cómo
obligarlo a que me deje otro documento, no tiene sentido otro documento. Puede ser un cheque de un tercero, no hay problema, ¿no? Pero efectivamente el cheque va a entrar en cierto desuso de manera, en cierto tiempo va a ir siendo cada vez menos usado, eso es efectivo. Y en caso de no tener cheque, ¿qué se puede usar? Es que ahí no hay otro documento, porque una letra de cambio o un pagaré no significa que yo la letra de cambio, un pagaré, yo voy a ir a una caja de un banco a cobrarlo. O sea, voy a tener un resguardo. En el evento que usted no me paga, yo puedo usar ese pagaré o esa letra de cambio para ir a demandarlo, usando esta letra de cambio, pagaré a un tribunal como un título para demandar. Sería la única fórmula. Ahora, siempre va a estar, y por eso es relevante lo que hablamos al principio, de que independientemente que la persona no deje un cheque por la comisión del corredor, igual va a estar obligado a pagar la multa, o sea, a pagar la comisión, porque eso va a estar ya acordado con las partes o en el documento de orden de visita o en el documento de orden de compra o en los documentos de oferta y aceptación. O sea, por lo tanto, igual va a existir la obligación del cliente, aunque no deje cheque, de tener que pagar la comisión. ¿Se podrían usar cheques de un tercero para el 10% de la comisión? Sí se podría, no hay ningún problema. El tema es que el tercero quiera dejarlo, pero sí se puede. No hay más preguntas por ahora. Y de ahí entonces ya, eso es básicamente lo que significa el contrato de promesa de compraventa. Y ahí entonces volvemos a esta línea de tiempo, y entre la promesa de compraventa y el contrato que estamos prometiendo celebrar, que es la compraventa del bien inmueble determinado, va a ocurrir lo que se llama el estudio de títulos, ¿no? Y el estudio de títulos siempre lo va a hacer el comprador. Y aquí va a depender, bueno, ¿quién lo va a hacer? Bueno, ¿en qué consiste? El estudio de títulos consiste básicamente en hacer una revisión de todos los documentos y el historial legal que tiene una propiedad, ¿no? Eso significa revisar no solamente los documentos actuales de la propiedad, el dominio vigente, las cosas básicas, sino que también significa hacer un estudio respecto al historial del inmueble, el historial respecto a cómo la persona que es la dueña actual que está vendiendo, cómo lo adquirió el que le vendió a él, etcétera, hasta un cierto periodo de tiempo hacia atrás, hasta 10 años. Eso legalmente es lo que un abogado debiera hacer cuando hace un estudio de títulos, ¿no? Porque eso tiene que ver con las prescripciones, ¿no? Ya después de cierto tiempo, cualquier vicio que pudiera existir respecto a una propiedad, ya estaría saneado si es que yo hago un estudio de hasta 10 años hacia atrás, ¿no? Por lo tanto, el estudio de título es fundamental, porque además, si como resultado de este estudio de título, el abogado que lo haga dice en realidad los títulos legalmente tienen problemas, no están bien, hay una serie de vicios o reparos que hay que hacer, medios complejos, bueno, eso puede implicar que se puede caer la operación, porque el comprador puede decir, bueno, ya ahí yo me puedo desligar de la promesa, porque los títulos no están conforme a derecho, por lo tanto ahí yo no se entiende que incumplo si es que no termino comprando. Por lo tanto, el estudio de título es fundamental. La aprobación del estudio de título lo va a hacer siempre el comprador, ¿no? O a través de o debiera hacerlo siempre el comprador. Cuando el que está comprando lo hace al contado, es decir, con financiamiento propio, sin un banco que le otorgue un crédito hipotecario para comprar, ese estudio de títulos debiera hacerlo el abogado del que está comprando. Si por el contrario el que está comprando va a comprar con financiamiento bancario, o sea, con un crédito hipotecario, va a ser el banco del que está comprando, a través de sus abogados externos, quien va a hacer el estudio de títulos. Por lo tanto, va a ser la aprobación definitiva del crédito hipotecario para el que está comprando, va a depender esa aprobación de que los títulos que esté estudiando el banco sean aprobados. O sea, es muy importante el estudio de títulos, o sea, relevante para todo el transcurso de la operación. Si el estudio de títulos no funciona, se puede caer todo o se puede alargar todo el proceso, porque producto del estudio de títulos puede resultar la necesidad de conseguir documentos antiguos o que son difíciles de conseguir, o hacer alguna gestión incluso judicial para hacer algún tipo de solucionar algún tipo de reparo que los títulos pudieran tener, etcétera. Por lo tanto, el estudio de título es muy importante para poder continuar con esta etapa. Si no tenemos un estudio de título aprobado, no vamos a poder llegar a la otra etapa, que es ya la escrituración de la compraventa. Por lo tanto, el estudio de título es muy importante. El estudio de título requiere una serie de documentos. De aquí, un poquito más abajo, los documentos básicos que uno debiera o que siempre se piden para un estudio de título, básicamente son documentos que se obtienen en el conservador de bienes raíces,
documentos que tienen que ver con escrituras anteriores y documentos básicamente que tienen que ver con archivo judicial o con documentos que le otorga la municipalidad correspondiente. Esos son básicamente los documentos que son necesarios para un estudio de título. Pueden haber estudios de título mucho más complejos que otros, dependiendo de si, por ejemplo, el que está vendiendo una propiedad, es decir, el dueño de una propiedad es una sociedad, cualquier tipo de sociedad que sea, eso va a implicar que el que está haciendo el estudio de título va a pedir una serie de documentos distintos a que si el que, en comparación a que si el que estuviera vendiendo no fuera una sociedad, fuera una persona natural común y corriente. Por lo tanto, el estudio de título, y dependiendo de la antigüedad de la propiedad, de cuántos dueños ha tenido, etcétera, o si el que está vendiendo no es una sucesión, es decir, un conjunto de personas, pueden ser los dueños porque la adquirieron por la herencia de sus papás, por ejemplo. Son otros los documentos, todo eso tiene que ver con el estudio de títulos, ¿no? Dentro de los documentos básicos del estudio de títulos, y aquí más abajo tenemos un ejemplo, es lo que se llama el certificado de dominio vigente, ¿no? Acuérdense que yo les decía que hay ciertos documentos básicamente que uno los tiene que pedir en el conservador de bienes raíces. Acuérdense que el conservador de bienes raíces es una institución que la idea que tiene, y hay el nombre, por eso se llama conservador de bienes raíces, la idea del conservador de bienes raíces es poder mantener la historia de las propiedades, ¿no? O sea, yo a través del conservador de bienes raíces voy a poder saber perfectamente cuál es el historial legal de una propiedad desde la actualidad hacia el pasado hasta donde la propiedad ya, desde las primeras operaciones respecto a esa compraventa. O sea, yo puedo ir a hacer un seguimiento a través del conservador de bienes raíces respecto a todo el historial de una propiedad. ¿Quiénes han sido los dueños? ¿Quiénes son los actuales dueños? Yo puedo saber a través del conservador de bienes raíces si una propiedad tiene o no inscrita un usufructo. Yo puedo saber si una propiedad a través del conservador tiene o no inscrita una hipoteca, un embargo, una declaración de bien familiar, etcétera, ¿no? Por eso el conservador es tan importante para efectos de poder determinar una serie de cuestiones respecto a una propiedad, ¿no? Y ahí dentro de los documentos básicos, esto es lo básico, ¿no? Lo primero que uno tiene que tener, e incluso, no solamente para el estudio de título, uno el documento básico que debiera tener, incluso para la firma de la promesa de compra-venta, debiera ser al menos este documento que está acá, que es la copia de dominio vigente, que es este documento que está ahí. Cuando yo hago una escritura de compra-venta, o sea, ya terminamos la operación y esta escritura se inscribe a nombre, o se intenta inscribir a nombre de la persona que está comprando, del nuevo dueño. Si esa escritura está todo bien, si el conservador hace un estudio y ve que está todo perfecto, no hay ningún problema, esa escritura se va a inscribir en el conservador de bienes raíces a nombre del que está comprando. Y lo que el conservador hace es hacer una inscripción de un resumen de la escritura, que es lo que aparece más abajo, ¿no? Es un extracto de la escritura. El conservador no transcribe la escritura completamente, sino que transcribe parte de la escritura con los aspectos más relevantes, y eso es lo que uno va a obtener a través del certificado de dominio vigente. Por lo tanto, si yo digo, mire, yo te quiero vender esta propiedad, y es un departamento, un estacionamiento y una bodega, yo esto me lo compré hace 20 años, hace 5 años, hace 3 años, entonces la única manera que a mí como corredor de propiedades y como comprador me va a constar que efectivamente al día de hoy esta persona sigue siendo la dueña de eso que dice que es dueña y que me lo está vendiendo, la única manera de tener yo una certeza de que eso sigue siendo así es a través de este documento, que es el certificado de dominio vigente. Es decir, este certificado que emite el conservador me va a asegurar que por lo menos al día de hoy, ya hace 60 días para atrás, y al día de hoy, el que dice que está vendiendo sigue siendo el dueño del departamento, el estacionamiento y la bodega X, ¿no? Por tanto, es fundamental tener al menos esa certeza. Y por supuesto que el dominio vigente es el documento básico para el estudio de títulos, esto es lo mínimo. Y otro documento básico para el estudio de títulos también, y que es muy relevante para todos los efectos, y también tiene que ver con lo que yo les contaba, que el conservador de bienes raíces, la misión que tiene es mantener todo el historial de un inmueble, además de las otras cuestiones que el conservador hace, ¿no? Pero aquí, como nos estamos enfocando en la compraventa de inmuebles, también el conservador va a mantener todo el historial respecto a los gravámenes e hipotecas que una propiedad puede tener. O sea, si yo me compro una propiedad y la estoy comprando con crédito hipotecario, esa escritura va a ir a inscribirse al conservador, va a aparecer a nombre mío, no va a aparecer a nombre del banco. Hay gente que dice, pero yo si me compro una propiedad con crédito hipotecario, la propiedad va a pasar a estar a nombre mío, solo una vez que yo pague la última cuota o el último dividendo del crédito hipotecario después de 25 años. No, o sea, tú vas a hacerte dueño de la propiedad desde el momento que la propiedad yo la voy a comprar a mi nombre, no a nombre del banco. Lo que sí va a ocurrir es que va a quedar una hipoteca
inscrita en el conservador de bienes raíces, la propiedad queda a nombre mío y va a quedar con una hipoteca a favor del Banco Santander, que fue el banco que me dio el crédito hipotecario para comprar. Y eso es lo que va a reflejar el certificado de hipotecas y gravámenes, ¿ya? Que es lo que ahí aparece como certificado de hipoteca y gravámenes, y ese certificado va a aparecer todos los gravámenes o todas las cuestiones que estén inscritas respecto a una propiedad, como por ejemplo una hipoteca a favor del Banco X, si un departamento es parte de un edificio, va a aparecer el reglamento de copropiedad, va a aparecer el reglamento de copropiedad como un gravamen. Por lo tanto hay ciertas cuestiones que el certificado de hipoteca y gravámenes señala que no tiene ninguna relevancia o no afectan en nada a la propiedad, otras cosas respecto a las cuales sí hay que ponerle ojo, etcétera. Pero siempre el GP, y es lo que se le llama el GP, ¿no? En términos como coloquiales, siempre te van a hablar, oiga, el GP, bueno, eso es el certificado de hipotecas, prohibiciones, interdicciones, un nombre súper largo, pero básicamente el resumen que uno le dice es el GP. Por lo tanto, es muy importante estos dos documentos, certificado de dominio vigente, certificado de hipoteca y gravámenes. Ambos documentos se pueden obtener en línea, ¿no? En Santiago, sin ningún problema. Y al día de hoy, Daniela, entiendo yo que prácticamente las regiones que nosotros trabajamos, por lo menos, creo que en el 99%, el 90% de los conservadores de Chile se puede pedir todo esto en línea, con mayor o menor celeridad, pero se puede, ¿no? Tanto en los conservadores de bienes raíces como en algunas municipalidades. Ya la mayoría de las municipalidades está con sistemas en línea. Exacto. El valor, más o menos, como un dato práctico, el dominio vigente 4.600 pesos en Santiago, el GP 6.600 pesos en Santiago, el dominio vigente, si ustedes lo piden un día, debía estar esa misma tarde o el día siguiente, el certificado de hipoteca y gravamen, si ustedes lo piden el día, debía estar en 2-3 días más. El GP es un poquito más largo porque requiere, más difícil de otorgar, pero no son plazos mucho más largos que eso, en promedio, hablando de Santiago, ¿no? Jaime, Esos son, ¿sí? tenemos algunas preguntas para cuando pueda. ¿Sí? Dime. Ya, lo primero, si puedes repetir los documentos si la que vende es una sociedad. Si el que vende una sociedad, ahí ¿por qué está la diferencia? Porque siempre bueno, eso es también importante cuando el que está vendiendo es una sociedad, siempre hay que tener ciertas alertas, sobre todo respecto a la parte vendedora, y no solamente respecto al contrato de compra-venta, también respecto a la promesa, o desde un principio. Si yo sé que el que me está vendiendo, el que es dueño de una propiedad que está vendiendo, es una sociedad, yo ya tengo que tener presente como corredor y como intermediario de si hay una sociedad, el que va a actuar por la sociedad va a ser un representante de la sociedad. O sea, si el que es dueño de una propiedad es la empresa X o la empresa Los Arbolitos Limitada, bueno, yo sé que el que va a tener que actuar en representación de esa sociedad Los Arbolitos Limitada va a ser su representante legal. Y eso es lo que legalmente, o lo que en la práctica se le llama la personería. Por lo tanto, lo primero que uno pide cuando hay una sociedad por medio es que el que dice que va a actuar en representación de esa sociedad me acredite que efectivamente él tiene la capacidad legal para actuar en representación de esa sociedad, que es lo que se llama la personería. Y esa personería está en una escritura. La escritura, Los Arbolitos Limitada, va a señalar en una de las cláusulas que esta sociedad va a ser representada por don Juanito Pérez. Listo. Con eso yo estoy tranquilo de que Juanito Pérez va a poder firmar la promesa, va a poder firmar la compraventa. Y ahí hay una serie de documentos que se piden cuando hay, de partida, que la sociedad esté vigente. Yo necesito acreditar que esta sociedad, que es la dueña, sigue estando vigente. La sociedad se puede haber disuelto. Yo necesito acreditar que el que me dice que es el representante efectivamente siga siendo el representante de esa sociedad. Los bancos para el estudio de títulos piden el historial de esa sociedad con todas las escrituras de modificación de la sociedad. Por eso es que son una serie de documentos que si yo soy persona natural dueña no me van a pedir. Pero si hay una sociedad me van a exigir que le acompañe todas las modificaciones de la sociedad. La sociedad también, igual que los inmuebles, también tienen un historial que el conservador de bienes raíces lo va manteniendo a través del registro de comercio. O sea, el conservador de bienes raíces tiene un registro de propiedad, que es el que tiene que ver con la mantención del historial de los bienes inmuebles, tiene lo que se llama un registro de comercio, que es lo que tiene que ver con la mantención de todo el historial de las sociedades, y tiene un historial de todas las hipotecas y gravámenes respecto a los inmuebles, y tiene un registro de agua. O sea, son 4 registros distintos. Por lo tanto, todos estos documentos, estas vigencias de las sociedades, esta vigencia del representante de una sociedad, yo los puedo pedir en el conservador de bienes raíces. Y la serie de documentos de modificaciones sociales, etcétera, eso hay que pedírselo al vendedor. El vendedor debe tener toda esa documentación si es que pretende vender una propiedad cuando el dueño es una sociedad. Otra pregunta, ¿qué vigencia tiene el certificado de dominio? Son 60 días.
60 días, por lo tanto, si yo estoy en una operación y quiero asegurarme que el dueño es el dueño y le pido un dominio vigente, yo lo puedo sacar, no tiene mucha complejidad sacarlo. Se puede sacar en línea el dominio vigente con los datos. Bueno, claro, yo tengo que saber al menos el año en que la persona adquirió una propiedad, en Santiago por lo menos. Yo tengo que saber los apellidos del dueño y tengo que saber la comuna. O sea, si yo sé que la persona compró una propiedad en el 2015, la persona yo sé los dos apellidos y sé en qué comuna está la propiedad, y yo con esos antecedentes puedo llegar a obtener el dominio vigente. Si el dominio vigente que me envían, porque puede que la parte lo tenga, pero me manda un dominio vigente del año pasado o de hace 120 días, está obtenido en junio, no me sirve, ¿no? Porque ya perdió la vigencia. Por lo tanto, al menos uno debiera tener, o como más, no al menos, como máximo, uno debería tener un dominio vigente en su poder que no tenga más de 60 días de antigüedad. Lo mismo con el certificado de hipoteca y gravamen. Y si uno no compra con crédito hipotecario, entonces el GP no existe. Siempre va a existir el GP, ¿ya? Porque el GP va a implicar, lo que pasa es que si hay crédito hipotecario, lo que va a aparecer en el GP va a aparecer la hipoteca a favor del banco que a mí me toca el crédito. Pero siempre una propiedad va a tener asociado un certificado de hipoteca y gravamen. Lo que ocurre es que puede que el GP no tenga nada, puede que aparezca limpio. Hay muchos que dicen que revisado los antecedentes de esta propiedad, no hay ninguna anotación, por lo tanto no hay ninguna hipoteca, no hay ningún gravamen, y puede ocurrir. Pero el GP siempre va a existir respecto a una propiedad. Además que sea un departamento, el GP siempre va a contener el reglamento de copropiedad, por ejemplo, del edificio. Disculpa, no Jaime, nada, ¿qué es lo que aparece? Es lo que aparece en el GP que tenemos ahí en la pantalla. O sea, como ejemplo. sí, está el reglamento, Claro. aparece el reglamento de copropiedad, aparece la hipoteca y dice, si ustedes se fijan, dice en favor de Scotiabank Chile, o sea, quiere decir que esa persona, ¿no es cierto?, que aquí aparece como Álvaro compró la propiedad con crédito hipotecario del banco Scotiabank, ¿ya? Y además aparece la prohibición más abajo, también en favor de Scotiabank. Claro, porque puede ocurrir que después vamos a hablar como en un poquito más detalle, el tipo de compraventa que se pueden dar cuando hay banco, no hay banco, los dos, etc. Pero puede ocurrir que el que está vendiendo haya comprado a su vez con crédito hipotecario. Por lo tanto, yo te estoy vendiendo algo y todavía no he pagado el total del crédito hipotecario. O sea, todavía me quedan dividendos vigentes o por pagar. Por lo tanto, todavía va a existir una hipoteca inscrita en la propiedad que yo estoy vendiendo a favor del banco que a mí me prestó. Y eso es lo que va a aparecer en el GP, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema. Esa es una operación totalmente normal que el que venda no va a ser un impedimento que yo quiera vender algo cuando todavía me queda deuda hipotecaria por pagar. Eso es de todos los días, no hay ningún problema. Y ahí va a aparecer, que si yo te estoy vendiendo, va a aparecer efectivamente que yo tengo una hipoteca vigente a favor del banco que a mí me prestó para comprar, ningún problema. Y si yo te voy a comprar con crédito hipotecario, ningún problema tampoco. Va a salir la hipoteca antigua, se va a eliminar esa hipoteca y va a aparecer esta nueva hipoteca una vez que termine toda la operación a favor del nuevo comprador. Una acotación, todas las inscripciones que se realizan en el conservador están asociadas a lo que ven ahí, a unas hojas, número y año del registro de propiedad correspondiente. Eso es lo que determina la inscripción de dominio, en este caso de la propiedad. Otro documento básico que siempre, para que ustedes lo sepan como agentes o como ejecutivos, como corredores, además de los del conservador de bienes raíces, son las escrituras del actual propietario. O sea, el actual propietario tiene una escritura a través de la cual él compró. Esa escritura se inscribió en el conservador a nombre de él. Se van a pedir también el abogado que haga el estudio de los títulos, todas las escrituras anteriores de la persona. O sea, yo compré el 2014, el abogado me va a pedir toda la escritura anterior hasta 10 años. Y eso se va a pedir a través del archivo judicial o a través del vendedor, si es que las tuviera en su poder, cosa que es muy rara, pero siempre se van a poder obtener. Y además siempre hay documentos que hay que obtener a través de la municipalidad correspondiente, ¿no? Si la propiedad está ubicada en La Reina, además de estos documentos del conservador de bienes raíces, además de las escrituras, acuérdense que el conservador lo que hace es inscribir, es resúmenes de escrituras que yo le llevo al conservador para que inscriba. El conservador no inscribe en el aire, inscribe respecto a títulos que yo le presento para que inscriba. Y además hay documentos, pensando siempre en el estudio de título, que tienen que ver con documentos que entrega la municipalidad correspondiente, que son siempre básicamente dos, que son el certificado de número, es decir, que la municipalidad a través de la dirección de obra me va a certificar que efectivamente la propiedad que yo estoy comprando, que tiene asignado el número tanto, el departamento tanto, efectivamente eso es correcto,
y me va a otorgar otro certificado que es lo que se llama el de afectación de utilidad pública, que es como una especie de expropiación, es decir, la municipalidad me puede decir, no, respecto a esta propiedad no hay ningún plan de expropiación. Son dos documentos básicos que también siempre los bancos, los abogados de los compradores van a pedir para estudio de título, el certificado de número y el de afectación de utilidad pública. Documentos que también en el 90% de las municipalidades hoy se puede pedir en línea y se puede demorar en promedio una semana en entregártelo, ¿no? Esos son documentos básicos también para un estudio de título. Además de los que hablábamos, que me preguntaban por ahí respecto a una sociedad, ¿no? Que son otras cuestiones distintas, pero parecidas, que también tienen que ver con escritura y con cuestiones que se pueden obtener a través del registro de comercio del conservador. Jaime, ¿Sí? si el dueño tiene la propiedad solo 10 años, ¿basta solo con esa escritura? Sí, debiera estar solo en esa escritura, efectivamente. O sea, si yo te voy a vender una propiedad hoy, 2020, y yo adquirí en octubre del 2010, con eso estaría bien. No necesito escrituras para atrás, con eso ya debería bastar. Ya. Y si tengo una hipoteca y vendo mi propiedad, ¿el banco se queda con el dinero faltante para pagar la hipoteca o crea una nueva hipoteca? No, el banco del que está vendiendo, el banco del que le está comprando, va a prepagar el crédito. Por lo tanto, se va a eliminar la hipoteca del que está vendiendo y se va a crear o se va a inscribir una nueva hipoteca a favor a favor del banco del que está comprando. Igual vamos a explicar esas hipótesis más adelante, para que les quede claro. Sí, porque ahí tenemos hipótesis de hipotecas con el que vende, el que no vende, etc. De ahí, no sé, pues eso era respecto al estudio de título. No entiendo que no habría más preguntas. Respecto al estudio de título, ¿no? Acuérdense siempre aquí la línea de tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahí ya vimos estudio de título, los documentos básicos con ejemplos de lo más importante, tiempo y dónde obtenerlo, costos de obtención, y ahí entramos a algo especial, ¿no? Que me parece importante que tengan por lo menos, sin ser abogados, por supuesto, que tengan el concepto básico, ¿no? Respecto a lo que significa una escritura pública versus lo que significa un instrumento privado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque como yo les decía en un principio, hay ciertos contratos que legalmente son absolutamente válidos, legales, van a existir y van a obligar a las partes, aunque estén firmados por las partes en sus casas, aunque estén firmados por las partes en la oficina del corredor de propiedades, o incluso aunque las partes lo pacten verbalmente, van a existir legalmente, como por ejemplo el contrato de arrendamiento. O sea, el contrato de arrendamiento de un bien inmueble va a existir aunque yo lo haga de manera verbal y consensual. Si yo te doy un arrendamiento algo verbalmente y tú me pagas mensualmente una renta, eso va a implicar que el contrato existe. Para, claro, que no esté por escrito, va a ser mucho más difícil de probar la existencia en el caso de conflicto. Por lo tanto, va a ser recomendable, por supuesto, que el contrato de arrendamiento esté por escrito. Legalmente no es obligatorio, pero por supuesto que tiene que estar, que es mejor que esté por escrito. La promesa de compraventa no es necesario que, o sea, es obligatorio que sea por escrito, a diferencia del contrato de arrendamiento. Pero tanto el contrato de arrendamiento como el contrato de promesa de compraventa es válido y existe y obliga a las partes, aunque ese contrato sea firmado por ellas en una oficina, sea firmado por ellas en sus casas o sea firmado en la oficina del corredor de propiedades. Eso se le llama un instrumento privado, ¿no? Cuando las partes lo firman entre ellos. O puede ser un instrumento privado firmado ante notario. Es decir, lo único que hace el notario es autorizar la firma de las partes. Pero yo voy a la notaría como el contrato de arrendamiento o como la promesa. Lo normal es que la gente, sin perjuicio de lo que le explicaba, que obligatoriamente no es legalmente esencial que sea ante notario, bueno, en la costumbre hace que las partes vayan a firmar el arrendamiento ante notario, igual que la promesa. En esos casos, como les decía, no es necesario que sea así, pero esa es la costumbre. Pero ahí lo que hace el notario, porque esos documentos se van a entregar casi todos a través de lo que se llama un instrumento privado. Es decir, o lo firmo en la casa o en la oficina, instrumento privado. Es un documento otorgado de manera privada. O puede ser un instrumento privado otorgado o autorizado ante notario. Es decir, las partes firman un contrato de arrendamiento en la notaría y lo único que hace el notario es autorizar la firma. Es decir, el notario dice efectivamente, a mí me consta que aquí Juan Pérez, que es el arrendador, es Juan Pérez, es el que está firmando. Y Pedro González es Pedro González. Eso es lo que hace el notario, nada más, cuando es un instrumento privado autorizado ante notario. Pero existen los otros tipos de instrumentos, que son los instrumentos públicos, ¿no? Una escritura pública. Y ahí entramos en lo que estamos conversando ahora,
que es lo que tiene que ver con la compraventa de bienes inmuebles. Como yo le explicaba en un principio, la compraventa de bienes inmuebles tiene ciertos requisitos y formalidades que otro tipo de compraventas no tienen, como por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles tiene que ser otorgado sí o sí ante notaría, no vale que yo la otorgue en la oficina del corredor, y sí o sí tiene que ser otorgada por escritura pública. No basta con que sea instrumento privado, ni aunque sea instrumento privado autorizado ante notario. Ahora, ¿qué significa que sea escritura pública? Eso significa que yo la firmo en la notaría, y eso significa que esa escritura, como es pública, esa escritura, la original, la matriz de la escritura pública de una compraventa de un bien inmueble, el notario la ingresa a un registro público, que es lo que se llama el protocolo del notario. Por eso es lo que se le llama el notario protocoliza ciertos instrumentos, como los instrumentos públicos. Por lo tanto, desde el momento que el notario registra o guarda esta escritura en un registro público, que es el protocolo del notario, por eso se le llama escritura pública o instrumento público. Por lo tanto, esa escritura pública, como está guardada siempre en este registro, en este protocolo del notario, la original, eso significa que nunca se va a perder la escritura pública, porque siempre va a estar o en la notaría, y después de cierto tiempo, después de 6, 8, 10 meses, todos los notarios de todo el país envían las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo, al archivo judicial. Por lo tanto, siempre va a estar la posibilidad de yo poder dar con una escritura pública de compraventa de un bien inmueble. No se van a perder, porque van a estar, o la va a tener la parte, la copia, o va a estar la original en la notaría, yo le pido una copia al notario, o va a estar ya en el archivo judicial, ¿no? Por eso esa es la diferencia entre un instrumento público que está en este registro público que es el protocolo notario, o no va a estar en ningún registro público y lo único que va a hacer el notario es autorizar las firmas, pero no va a ingresar esta escritura a ningún registro público, ¿no? Y ahí tenemos más abajo justamente un ejemplo. Ah, y después, bueno, Dani, falta el tema de la firma digital, ¿no? Sí, bueno, la firma digital se introdujo, está vigente desde el año 2002 en Chile, ¿ya? Y lo que establece esta ley, que ha tomado bastante relevancia con la contingencia, es que básicamente la ley otorga el mismo valor, ¿ya? A los documentos otorgados con firma electrónica, ¿ya? Que los instrumentos, digamos, otorgados en manuscrito o por escrito, ¿ya? Esto implica y ha permitido entonces que existan bastantes empresas que se dedican a ofrecer este sistema de firma digital o firma electrónica, ¿ya? En caso de, para el tema preciso, ¿no es cierto?, de los corredores de propiedades, esto cobra especial relevancia porque implica que estas empresas lo que ofrecen es un servicio en que ustedes como corredores les envían, ¿no es cierto?, el formato del contrato, en este caso, por ejemplo, una promesa de compra-venta, con la cédula de identidad, la copia de la cédula de identidad de las partes. La empresa lo que hace es recibir ese documento y les envía, ¿no es cierto?, un link a través de una plataforma en que ustedes se lo envían a su vez a la parte compradora y a la parte vendedora para que ellos desde su computador, desde su tablet, desde su celular, firmen digitalmente esta promesa de compra-venta, y una vez que las partes lo firman, la empresa que presta este servicio les devuelve a ustedes, les envía, ¿no es cierto?, esta promesa de compra-venta autorizada por un notario, ¿ya? Entonces, la gran ventaja de esto es que permite, ¿no es cierto?, que las partes no tengan que necesariamente concurrir físicamente a la notaría, en el caso de personas que estén en distintas regiones o en personas que por el tema de la pandemia sobre todo no puedan concurrir, ¿ya? Y lo que sí, ¿no es cierto?, como hablamos en el tema de la promesa de compra-venta, esto impide, ¿no es cierto?, que se puedan dejar las instrucciones notariales, porque para las instrucciones notariales, donde se dejan, ¿no es cierto?, resguardados los documentos correspondientes a los cheques por la garantía y por la comisión, esto necesariamente para dejar esos documentos en custodia del notario tiene que ser
la firma directamente en notaría, ¿ya? Entonces, en ese caso, en los casos de firma digital, lo que nosotros recomendamos es que, dependiendo de la confianza de las partes, que se suscriba este contrato de forma digital y que o no se dejen cheques directamente, o para asegurar el negocio, las partes dejen los cheques en poder del corredor de propiedades. Pero eso obviamente dependerá de la confianza que tengan las partes en el corredor. Daniela, La cuestión de la escritura pública, Daniela, no eso es importante. Sí. ¿se puede firmar escritura con firma digital? Sí, la escritura pública es el único instrumento que en la actualidad no está permitido que se suscriba a través de firma digital. ¿Ya? La ley no lo contempla, hay un proyecto de ley que está en proceso en el Congreso que podría, ¿no es cierto?, eventualmente aprobar esa posibilidad, pero actualmente no es posible. Y que justamente la escritura pública, la que estamos hablando recién, que es la que se necesita obligatoriamente para la compraventa del bien inmueble. A la compraventa del bien inmueble, hoy con firma digital no se puede. La promesa podría, la oferta de aceptación se podría, un contrato de arrendamiento se podría, pero la escritura pública, como es el caso de la compraventa de bien inmueble, hoy firma digital no se puede. Las partes no la pueden firmar digitalmente. Otra cosa es que el notario firme digitalmente, eso es otro tema. Pero la parte no puede firmar digitalmente una escritura de compraventa cuando es escritura pública. ¿Sí? Y ahí, más abajo, pusimos un ejemplo para que ustedes más o menos se familiaricen, ¿no?, con el formato de una escritura pública, a diferencia de un instrumento privado, ¿no? Y ahí está ese círculo rojo. Cuando hay una escritura que es pública, es decir, como les explicaba, significa que esto va a ingresar a un registro público, que es el protocolo del notario. Ese registro tiene un número, que es el número de repertorio, ¿no? Por lo tanto, la notaría le otorga el número de repertorio. Por lo tanto, siempre que existe un instrumento público, una escritura pública de compraventa de un bien inmueble, va a estar asignado por la notaría un número de repertorio, como aparece ahí arriba. Por lo tanto, ahí hay una diferencia formal para distinguir. O sea, si yo veo que hay un formato que me envían que no tiene número de repertorio, es porque no es un instrumento o no es una escritura pública. Por lo tanto, si tiene número de repertorio, vamos a estar frente a una escritura pública, como siempre va a ocurrir con las escrituras públicas respecto a la venta de bienes inmuebles, como en este caso. Y la otra, Dani, explícala tú con la firma del notario, ¿no? Sí, lo que permitió esta ley también de la firma digital es que documentos que emiten algunas entidades públicas, como son en este caso el notario o los conservadores de bienes raíces, emiten sus certificados, ¿ya?, con firma electrónica, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, en el círculo rojo más amplio, consta que esta es una copia de una escritura pública, pero electrónica, ¿ya? Esto no quiere decir que las partes hayan suscrito o firmado la escritura pública con firma electrónica, sino que es el notario, en este caso la notaria Patricia Donoso, quien emite su firma con esta firma electrónica de acuerdo a la ley, ¿ya? Y esta firma electrónica, que se llama avanzada del notario, consta en los documentos. O sea, inmediatamente ustedes al verla, al revisar la escritura, van a poder determinar si esta es una escritura con firma electrónica avanzada del notario, porque dice firma electrónica y abajo, al final, está asociada, ¿no es cierto?, el número de certificado que se puede verificar en la página fojas.cl, ¿ya? Y dice expresamente el documento: emito el presente documento con firma electrónica avanzada, ¿ya? Esta copia, ¿ya?, que se emite, la copia de escritura pública o con firma avanzada electrónica avanzada del notario, tiene el mismo valor que la escritura pública que se emite de la forma tradicional. Y ahí pasamos al contrato de compra-venta. Daniela, ¿Sí? un segundo. ¿Las instrucciones notariales se pueden firmar de forma digital? No, las instrucciones notariales necesariamente tienen que otorgarse presencialmente en notaría.
porque la notaría, o sea, las instrucciones notariales lo que hacen, ¿no es cierto?, es recibir los documentos que se van a dejar en custodia del notario, ¿ya? Por lo tanto, si existe una firma digital, no hay posibilidad de que el notario reciba esos documentos, ¿ya? Por eso es necesario que se haga presencialmente. En ese caso, como les decía, lo recomendable es que, dependiendo de la confianza que tengan las partes en el corredor, pueden entregar los documentos eventualmente al corredor de propiedades para que él los custodie hasta la firma, hasta la inscripción de la propiedad o la firma de la escritura. No hay más preguntas. Y bueno, y ahí ya vamos a entrar al tema de como las distintas hipótesis, ¿no?, respecto a la compraventa, ¿no? Pues la compraventa, como les explicaba, es una escritura que tiene que ser otorgada, el contrato de compraventa tiene que ser otorgado a través de una escritura pública, por lo que explicábamos recién. Aquí básicamente la escritura de compraventa es importante, bueno, ¿quién la va a redactar? ¿No? Un tema práctico, el contrato de compraventa. Y aquí va a depender básicamente si el que está comprando lo hace o no con crédito hipotecario. Esa es como la clave. Independientemente del que venda tenga deuda o no tenga deuda, va a depender, independientemente de que el que compre con cierto porcentaje con crédito o no, ¿quién redacta la escritura de compraventa? Y aquí ya estamos en la etapa, ya pasamos todas las etapas anteriores, ¿no? Es decir, ya pasamos todo el proceso de acuerdo a esta línea de tiempo. Por lo tanto, el estudio de título ya fue aprobado con todos los documentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya estamos en la etapa de aprobación. Por lo tanto, ya vamos directamente a la redacción o a la configuración del contrato de compraventa. Si el que va a comprar lo hace con crédito hipotecario, va a ser el banco del que otorga el crédito hipotecario quien va a redactar la escritura de compraventa. Así como que el que hace el estudio de título va a ser el banco del que compra, también va a ser el banco del que compra el que va a redactar la escritura de compraventa. ¿Y por qué? Porque el mismo banco va a redactar todas las cláusulas relativas a la compraventa propiamente tal, pero en esa misma escritura el banco va a pactar con el comprador todas las condiciones del crédito hipotecario. Por lo tanto, va a ser ese banco el que va a redactar la escritura de compraventa y va a hacer una escritura mucho más larga que una escritura común y corriente si es que no hubiera crédito hipotecario, porque esa escritura va a contener también todas las cláusulas entre el vendedor y el comprador y va a contener todas las cláusulas entre el comprador y el banco que le está dando el crédito hipotecario. O sea, ahí va a aparecer todas las intereses, formas de pago, prepago, etcétera, etcétera. Todas las condiciones del préstamo hipotecario, ¿no? Por eso esas escrituras son más largas y la hace siempre el banco del que está comprando. Si el que está comprando lo va a hacer sin crédito hipotecario, ahí la escritura la tienen que generar las partes, ¿no? O el corredor de propiedades, o el abogado de alguna de las partes, o quien sea, pero tiene que ser un abogado el que redacte la escritura de compraventa, ¿no? Si es que el banco es el que está comprando, va a ser el banco del que está comprando. Si es que está comprando no lo hace con banco, tiene que ser las partes quienes redacten la escritura de compraventa, cualquiera que sea la hipótesis frente a la cual estemos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las distintas hipótesis? ¿No? O sea, es decir, puede que estemos frente a una operación de compraventa en la cual el que está vendiendo no tiene ninguna deuda vigente hipotecaria y el que está comprando va a comprar al contado. Es decir, no hay ni banco por el que está vendiendo, ni banco por el que está comprando. Bueno, antes de eso, en términos más generales, ¿no? Bueno, la hipoteca es una garantía, ¿no? O sea, es la garantía que el banco tiene en este caso. Bueno, yo le presto plata para que usted compre una propiedad y en el evento que usted no me pague el crédito hipotecario, que usted se está obligando a pagar y no me pague los dividendos, la garantía que yo tengo para pagarme en el evento que usted no me pague es la propiedad, es el inmueble. Por lo tanto, a ese tipo de garantía que caen o recaen sobre un bien inmueble es lo que legalmente se llama una hipoteca, ¿no? Por lo tanto, podemos estar frente a una compraventa en que el que está vendiendo no tiene deuda, nunca pidió un crédito para comprar o ya pagó el crédito y el que está comprando va a comprar 100% con financiamiento de su bolsillo. Por lo tanto, aquí las partes tienen que redactar la escritura, o el abogado de las partes, y va a ser el abogado del comprador quien debiera haber hecho el estudio de título, ¿no? Y aquí donde se hace súper importante, independiente, bueno, en este caso, siempre vamos a estar frente aquí a la instrucción notarial nuevamente, ¿no? Ya hablamos de la instrucción notarial respecto a la promesa de compraventa, ¿no? Para efectos de poder asegurar o dar alguna seriedad por respecto al pago de eventuales multas porque las partes puedan no cumplir con la promesa, o para efectos de garantizar o asegurar, darle seguridad al corredor de propiedades respecto a la entrega de los cheques por la comisión. Eso son las instrucciones de la promesa de compraventa. Pero para la compraventa van a haber instrucciones notariales que son
muy importante porque tiene que ver ni más ni menos que con el pago del precio de la compraventa. Y sobre todo si estamos hablando de una compraventa al contado. Si yo te estoy vendiendo algo en 100 millones, tú me lo vas a pagar sin banco, yo no voy a aparecer al día de la firma de la compraventa con un cheque, no existe, o con un valevista, va a ser siempre un valevista, o un depósito a plazo, pero yo no se lo voy a entregar en la mano al vendedor. Yo esa valevista con los 100 millones de pesos debieran quedar nuevamente con instrucciones notariales, pero respecto de la compraventa, no de la promesa. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? De que esos 100 millones, a través de este valevista, el notario los guarda literalmente en una caja fuerte y el notario solamente le va a entregar el valevista al nuevo dueño solo una vez que ya termine el proceso completamente, que es con la inscripción de la propiedad a nombre del nuevo dueño, del comprador, en el conservador de bienes raíces. Una vez que yo voy como vendedor con mi documento del conservador, ya terminó la etapa, la compraventa se logró inscribir en el conservador me dio el certificado donde aparece que el nuevo dueño es tal persona, yo con ese documento voy a la notaría como vendedor y recién ahí el notario me va a entregar a mí el valevista por el precio, por los 100 millones en este caso. Por lo tanto, ahí yo como comprador me resguardo, porque si yo como comprador le entrego el valevista en la mano al vendedor al momento de la firma y por alguna razón que no debiera ocurrir, pero puede ocurrir, se rechaza la inscripción en el conservador, la propiedad no termina inscribiéndose por alguna razón o demora un montón la inscripción, bueno, resulta que yo como comprador terminé entregando un valevista por los 100 millones y resulta que la propiedad no está inscrita a mi nombre, por lo tanto no tengo nada. Entonces, desde ese punto de vista, que siempre va a ser bueno que ese pago del precio por parte del comprador también quede resguardado con un valevista para que él se asegure de que solamente el precio le va a llegar al bolsillo del vendedor cuando yo le acredito al notario que la propiedad ya está inscrita a mi nombre, ¿no? Esa sería la primera hipótesis, que es la más sencilla, entre comillas, y la de menores plazos, porque no hay ningún banco que tenga que firmar, no tengo que demorarme o esperar que el banco me redacte la escritura, o no tengo que demorar o esperar que vaya el representante del banco a firmar la escritura, etc. Por lo tanto, debiera ser la operación, y tampoco el que está comprando tiene que esperar que el banco le apruebe el estudio de título, por lo tanto, debiéramos estar hablando de una operación en un promedio más corta que el resto de la hipótesis cuando hay banco interviniente en alguna de las dos partes o en ambas partes. Jaime, Y aquí, ¿sí? en el caso de los pagos al contado, ¿quién redacta el contrato? Las partes, ahí va a depender de las partes, porque puede que el comprador tenga un abogado y diga, no, lo quiero redactar yo, o el vendedor diga lo mismo, no, yo tengo un abogado, lo redacto yo, o puede que el corredor lo ofrezca, yo te puedo redactar a través de nuestro abogado, depende del caso a caso, pero tiene que ser un abogado, no existe banco, por lo tanto va a tener que ser alguna de las partes. ¿Sí? Sí, seguimos. Y ahí ya entramos a la compraventa con financiamiento bancario, es decir, el que está comprando va a comprar con crédito hipotecario y el que está vendiendo no tiene deuda hipotecaria, ¿no? Es decir, yo ya pagué mi deuda hipotecaria, no hay ninguna hipoteca vigente, pero yo sí voy a comprar con hipoteca, o sea, yo voy a comprar con crédito hipotecario. Ahí va a ser el banco, por lo tanto, del comprador, quien va a hacer el estudio de los títulos del que me está vendiendo, de esa propiedad, y va a ser el banco del comprador, además, quien va a redactar la escritura de compraventa. Ahora, ojo aquí que siempre, en cualquiera de estas cuatro hipótesis, siempre vamos a volver al tema de la instrucción notarial, ya sea por el total del precio, en la primera hipótesis, o cuando hay financiamiento bancario, igual porque los bancos al día de hoy, y desde hace un tiempo ya, no sé, 3, 4 años, no están otorgando financiamientos para compra de inmuebles por el 100%. Por lo tanto, si yo me compro algo 100 millones, el banco me va a dar un 80%, me va a prestar 80 millones. Por lo tanto, hay un saldo de precio o un pie, que es la diferencia que el banco no me va a financiar, que el comprador va a tener que sacarla de financiamiento propio, del bolsillo, de otra, da lo mismo, un tema de él, un problema de él. Por lo tanto, siempre cuando existe un financiamiento bancario, va a haber siempre un saldo de precio que el comprador va a tener que llevar al momento de la firma con un valevista. En este caso, no por el total, porque la totalidad o la gran porcentaje del precio lo va a pagar el banco, que le dé el crédito hipotecario, y se lo va a pagar directamente al vendedor, y la diferencia es un problema entre las partes, ahí el banco no se mete, por lo tanto esa diferencia de 20 millones que el banco no me está prestando, yo tengo que dejarla también con instrucción notarial para los mismos efectos del ejemplo anterior, para que el banco, perdón, para que el notario solamente le entregue ese 20 millones de diferencia al vendedor solo una vez que la propiedad ya está inscrita a nombre del comprador. Por lo tanto, eso también es súper importante, tener siempre esa alerta de que siempre va a haber una instrucción notarial también en la compraventa relativa
principalmente, a no ser que estemos frente a algo especial, a la diferencia de precio o el total de precio, la hipótesis 1, o respecto a las diferencias de precio en aquella parte que el banco no me está prestando para poder comprar una propiedad, ¿no? Y después estamos ya frente a la compraventa al contado con alzamiento. ¿Para qué significa eso? Como chino. Bueno, eso significa que el que está comprando va a comprar sin crédito hipotecario. No tengo financiamiento bancario, tenía la plata en un banco, en un depósito, bajo el colchón, da lo mismo. O vendí otra propiedad y con esa propiedad voy a comprar, da lo mismo. No tengo banco, no necesito un banco que me preste. Y el que está vendiendo sí tiene una deuda vigente, ¿no? El que está vendiendo todavía tiene una hipoteca, no ha pagado la totalidad del crédito hipotecario. Esto es una operación totalmente posible, probable, normal, no tiene ningún problema desde ningún punto de vista ni legal ni nada, ¿no? La diferencia es que aquí la compraventa, si es al contado, también la va a redactar alguna de las partes, no la va a redactar el banco del que está vendiendo, ¿no? Solamente acuérdense que la única hipótesis donde el banco va a redactar la escritura de compraventa va a ser en aquellos casos en que el que está comprando lo va a hacer con crédito hipotecario. En todo el resto de los casos no va a ser el banco quien va a redactar, tampoco en esta hipótesis. Esta es la hipótesis del que está vendiendo con deuda hipotecaria, y el que está comprando al contado. Y aquí es lo que se le llama compraventa con alzamiento. ¿Por qué se le llama compraventa con alzamiento? Porque hay una hipoteca que está vigente del que está vendiendo, pero que yo que estoy comprando voy a pagar la totalidad de lo que a ti te queda por pagar tu crédito hipotecario, y la diferencia te la voy a pagar para tu bolsillo. Por lo tanto, yo voy a comprar y lo que yo compre va a quedar limpio, va a quedar sin ninguna hipoteca, porque al banco que me está vendiendo yo le voy a prepagar como comprador lo que el vendedor le faltaba por pagar. Por lo tanto, ese banco del que está vendiendo no va a redactar la escritura, pero sí tiene que aparecer firmando la escritura de venta, señalando que él va a alzar la hipoteca que está vigente a favor del actual dueño, una vez que se me pague y se inscriba a la propiedad, ¿no? Por eso, y en estos casos, es el banco del vendedor, si bien no redacta la escritura, es el banco del vendedor quien tiene que remitir las cláusulas de alzamiento, ¿no? Cada banco maneja ciertas, que son todas parecidas, pero tienen ciertas diferencias. Es decir, si yo estoy frente a una operación al contado, el que compra va a comprar al contado, el que vende tiene una hipoteca vigente, el corredor tendría que, en algún momento va a tener que pedirle al vendedor, uno, que le pida a su banco las cláusulas de alzamiento, ¿no? Para efectos de incorporarla en la escritura de compraventa que las partes van a redactar. Y esa escritura la va a firmar el banco del que vende, ¿no? Autorizando este alzamiento o este dejar sin efecto esta hipoteca porque a mí me van a prepagar el crédito. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que siga existiendo una hipoteca porque esa hipoteca ya va a ser pagada justamente con el pago del comprador en esta operación. Y la última operación, el último tipo de operación es cuando el que vende con crédito hipotecario pendiente, vigente, y el que compra va a comprar con crédito hipotecario. Es decir, el que vende todavía tiene una deuda y el que compra va a comprar con crédito hipotecario. Por lo tanto, en este caso, como el que compra va a comprar con crédito hipotecario, sin perjuicio de que el que vende también tiene una deuda vigente, en este caso la escritura sí la va a hacer el banco del comprador porque él va a comprar con crédito hipotecario, ¿no? Y aquí también va a haber una diferencial de precio, por lo tanto también tenemos que estar ahí con la instrucción notarial respecto a la diferencia de precio, ¿no? En la hipótesis anterior, compraventa al contado con alzamiento, también va a haber instrucción notarial, pero va a haber un valevista que va a ser a nombre del banco del que vende, y ese valevista va a ir destinado a prepagar el crédito hipotecario que le falta por pagar al vendedor. Y el valevista número 2 va a ir destinado para pagar al vendedor la diferencia, eso al bolsillo del vendedor. Y esas son esas instrucciones. Y en la otra, último ejemplo, compraventa del que vende tiene deuda hipotecaria y el que compra con crédito hipotecario, la escritura la hace el banco del comprador. Y ahí va a haber también una diferencia porque el que compra va a comprar siempre con un 80-90% del crédito hipotecario, por lo tanto también va a tener que generar la instrucción notarial por esa diferencia de precio. Y en este caso, cuando hay una deuda con un banco X del que vende y hay un crédito hipotecario de otro banco o el mismo banco respecto al que está comprando, esas deudas hipotecarias vigentes se pagan entre los bancos, ¿no? A través de lo que se le llama las cartas de resguardo, ¿no? Y ahí eso funciona bastante bien, no hay ningún problema en ese tipo de operaciones, por lo tanto eso funciona bastante bien, solamente hay que preocuparse en esos casos respecto a la diferencia, que es aquello que el banco no le está prestando al comprador. Por lo tanto, esas son básicamente las 4
puede sonar un poco complicado para los que nunca lo han visto, o decir, chuta, que enredo, no sé cuál es cuál, pero se van a ir dando cuenta en la práctica, relativamente sencillo, darse cuenta frente a qué hipótesis estamos, y si estamos frente a cuál hipótesis, en cuál el banco va a redactar escritura, en cuáles no, en cuáles el comprador va a hacer el estudio de título y cuáles no, etc. No son estas las hipótesis que se van a dar, no son más que estas, ¿no? Respecto a cuando hay banco y no hay banco, ¿no? Esas son básicamente las hipótesis. Y una vez ya terminando la línea de tiempo, y ahí volvemos nuevamente a la línea de tiempo, la compraventa ya se firmó, con banco, sin banco, con financiamiento bancario, sin financiamiento, da lo mismo, las partes firmaron, perfecto. Esa escritura, una vez que ya está firmada, el último paso es que se vaya al conservador de bienes raíces, a hacer las inscripciones correspondientes. Si hay hipoteca vigente, el conservador va a dejar sin efecto esa hipoteca vigente y va a constituir hipotecas nuevas a favor del nuevo banco. Si no hay hipoteca ni nada, va a inscribir la propiedad a nombre del nuevo comprador, etc. Y ahí el conservador, una vez terminada esta inscripción, que puede demorar en promedio, Daniela, 15 días, ¿no? Sí, 15 días o un poquito más, dependiendo del tipo de operación, si es con alzamiento, sin alzamiento, al contado, varía, pero en general 15 días. Promedio 15 días, si no hay problema, esto termina el conservador emitiendo todos los certificados correspondientes relativos a la operación. El certificado de dominio vigente, que es el que ya vimos, donde va a aparecer que el dueño al día de hoy es tanto, el certificado de hipotecas y gravámenes, donde va a aparecer eliminada la hipoteca anterior, se configura una nueva, en el caso que así corresponde, etc. Y recién con esos documentos se van a liberar los valevistas por el saldo de precio, o se van a liberar los cheques que las partes dejaron para el pago de la comisión del corredor en la promesa de compraventa, etc. Ahí termina el proceso de compraventa propiamente tal, ¿no? Acuérdense que yo decía que la compraventa de bienes inmuebles está sujeta a una serie de formalidades distintas que la compraventa de cualquier otro tipo de bien, como uno, que sea otorgada a través de escritura pública, y dos, que la operación de compraventa no termina con la pura firma, a diferencia si yo te vendo la bicicleta. La operación de compraventa de un bien inmueble termina con la inscripción de esa escritura en el conservador de bienes raíces correspondiente a la comuna. Y recién ahí el que está comprando se hace dueño cuando aparezca que yo estoy inscrito en el conservador, esta propiedad está inscrita a nombre mía. Por lo tanto, esas son las diferencias y las formalidades que conlleva una compraventa de bienes inmuebles versus cualquier otro tipo de compraventa. Y ahí con eso terminamos esta línea de tiempo con estas etapas del proceso de compraventa en términos generales. Y ahí fueron haciendo preguntas en cada etapa. Ahora pueden hacer respecto a algo que se les quedó para atrás, respecto a dudas que le hayan quedado, pero eso es la línea de tiempo, ¿no? Es súper importante que la tengan, que asimilen, ¿no?, todos estos pasos para que no se vayan perdiendo, ¿no? Por supuesto que hay ciertos conceptos que son más difíciles que otros, o cada caso les puede generar dudas distintas porque cada caso es parecido, siempre digo esto, cada caso es parecido, pero ninguno es igual al otro, ¿no? No es que hay una sociedad que vende. Ojo también con ciertas alertas que yo le decía respecto a la parte vendedora por temas legales que tienen que ver sobre todo con un tema en la legislación que está vigente hoy, que cuando hay sociedad conyugal, por ejemplo, de la parte que está vendiendo, estos ya son temas más legales, pero hay ciertas alertas que uno debería tener como corredor desde un principio cuando yo sé que el que está vendiendo, por ejemplo, es mujer, y esto es un tema que es así, lamentablemente, un tema machista, pero así es la legislación que está actualmente vigente. Si hay sociedad conyugal o no hay sociedad conyugal, ojo que hay ciertas veces que el que está vendiendo, si es sociedad conyugal, y si es el marido, y si está casado en sociedad conyugal, yo tengo que saber, o debiera saltarme alguna alerta de que va a tener que ser la mujer la que autorice la venta. Por lo tanto, desde un principio yo debiera poner esa alerta al vendedor, etcétera. Siempre pueden aparecer, o el que está vendiendo una sucesión, hay una posesión efectiva. Siempre podemos estar frente a un detalle que haga que la operación sea distinta a la anterior, aunque sean parecidas, ¿no? Para el estudio de título, para ver quién firma y quién no firma, etcétera. Pero en términos generales, porque ahí ya estaríamos a demasiado detalle, pero en términos generales, más o menos eso debería ser una operación y un proceso de compraventa del principio al final. En términos generales, podemos estar hablando desde 60 días, en el caso de una operación la más sencilla, que no hay banco del que compra, no hay banco del que vende, los títulos son más o menos claros, el que compró el 2010, etcétera, etcétera. Entre que firma podemos estar hablando, si todo sale bien, en 60 días. En cambio, si estamos hablando de una operación más compleja, con banco, crédito hipotecario, pandemia, etcétera, podemos estar hablando de 120 días fácilmente. O sea, podemos estar hablando de
de harta diferencia entre un tipo de operación y otra en cuanto a días, dependiendo si hay banco o no hay banco, etc. ¿Tenemos algunas consultas? ¿Qué pasa si la transacción será hecha en efectivo y está la promesa y es protestado por la UAF? ¿Se paga la multa en ese caso? Sí, no, o sea, en el caso de que entiendo que la pregunta va por si se cae la operación de compra-venta, ¿no? Claro, si se cae debido a una protesta de la UAF. Es que en ese caso, a ver, en ese caso habría, en estricto rigor, un incumplimiento por parte del comprador, ¿ya? Porque al vendedor, ¿cierto? No le debería afectar si es que la unidad de análisis financiero detecta alguna actividad sospechosa a través de, ¿no es cierto?, la información que ustedes como corredores le proporcionan. En general, como te digo, deberíamos estar frente a un incumplimiento de la parte compradora, porque en definitiva no se va a realizar la compra-venta, y en consecuencia debería estar obligado a pagar la multa. Disculpa, Daniela, voy a preguntar yo. Nosotros como REMAX hemos hecho estos cursos de certificación en la UAF. No digamos, ese problema, si alguien paga el contado, es responsabilidad nuestra el reporte, ¿no? Como oficina REMAX. Sí, ustedes están obligados como corredores de propiedades a informar a la unidad de análisis financiero cuando existen operaciones al contado en particular que superen los $10.000. ¿Ya? Exacto. ¿Sí? Esa es la obligación de ustedes, de reportar. Nada más, hasta ahí llega su obligación, digamos, no tiene ninguna otra responsabilidad. Si después se determina que los fondos vienen de algún tipo de actividad ilícita o no están justificados, por supuesto que el corredor ya cumplió con su obligación de informar respecto a esta operación, pues no tiene la obligación de justificar de dónde vienen los fondos. Es un problema que le va a caber al comprador. Y si él tiene problemas... Perdona, Jaime. No, sí, es nuestra obligación de cada oficina, tiene un oficial de cumplimiento, y él tiene que reportar casos que son pagados así en billete. Que no sabemos el origen, de dónde salió. Por eso, y sobre claro. $10.000, el oficial de cumplimiento de cada oficina debe dar el aviso, porque si no también nosotros, como digamos, como REMAX XYZ, cualquiera sea su oficina, se arriesga a ser multado si no hace este aviso, si no da el aviso. Exacto. Entonces, esa es una de las obligaciones que tienen ustedes como corredores. Hay una serie de otras obligaciones de llevar registro de los clientes, de revisar listados que tiene la Organización de Naciones Unidas respecto de terroristas. O sea, tienen varias obligaciones como corredores que deben cumplir y que la UAF, en este caso, ¿no es cierto?, tiene la facultad para fiscalizar, dirigirse a cualquier oficina de RIMAX y preguntarle al oficial de cumplimiento si ha cumplido con las obligaciones que establece la ley y que revisa los registros y todo, y en el evento de que determine que se está incumpliendo con esa obligación, pueden efectivamente multarlo. Claro, Claudia, que me preguntan, ese trámite lo debemos hacer los agentes o los brokers. En el fondo es responsabilidad de la oficina, pero en primera instancia tú como agente, si alguien te dice, no, yo voy a dar el pie o voy a hacer la promesa al contado o... sin vale vista, digamos. Claro, ya te tiene que llamar la atención, o sea, tú le puedes decir, ok, pero mejor un valevista que pase por el banco. Entonces sí va a tener un respaldo legal, pero en el fondo si te pasa eso a ti como agente, tú inmediatamente tienes que reportarlo a un broker, y el broker es el que reporta a la UAF. ¿Ya? Y lo que hablaba Jaime, de todas estas variables, porque hay miles del tipo de matrimonio, se está vendiendo una mujer, etcétera, eso es un montón de detalle que en realidad
Para una clase es bastante. Y les vamos a mandar material para que ustedes sigan aprendiendo y sigan leyendo. Así que la verdad es que ese era el proceso. ¿Ah? Blanca, respecto a eso que tú dices, sí, pues efectivamente son muchos los detalles, pero lo que yo les quería es en el fondo que tengan esta alerta, ¿no? O sea, que tengan esta alerta como corredor, sin que ellas tengan la respuesta legal, esto corresponde, pero que les Claro. surja o que salte una alerta, oye, el que está vendiendo es sociedad conyugal, chuta, aquí hay algo distinto. Si es separación de bienes, hay menos conflictos. Si es sociedad conyugal, ojo, ¿no? Preguntar, ¿no? Y ahí está la asesoría legal. Pero a lo que digo yo es que por lo menos tengan, que sean capaces de que les surja la alerta, porque si ya les surge esta alerta es porque algo ya vieron y ya están más sensibilizados frente a la operación, de que, mira, resulta que el que está vendiendo es una mujer y dice que está sociedad conyugal, o el hombre y dice que es sociedad conyugal. Ojo, entonces ahí alerta, chuta, a ver si vamos a firmar la promesa, esto implica que la otra parte tiene que autorizar, la otra parte existirá, ¿qué pasa si están peleados y no se ven hace 20 años? Entonces, eso por lo menos que le surja la alerta y lo pregunten, ¿no? Oiga, legalmente, ¿qué hago? ¿Tienen que firmar los dos? Dice que es participación en los gananciales, no sé, etcétera. Pero que por lo menos, si bien que no tenga la respuesta jurídica, pero que por lo menos tengan esta alarma, ¿no? Que por lo menos le surge esta luz roja de ojo con la operación. Exacto. No, súper bien. Y creo que no hay más preguntas, chicos. Había una, ¿qué es una compra con derecho a llave? La compra del derecho ya tiene que ver con la compraventa de establecimientos de comercio, ¿no? Lo que pasa es que coloquialmente se le llama cuando yo quiero comprar un negocio, por ejemplo. O sea, cuando hay una persona, yo te puedo vender una cafetería que tengo instalada funcionando en Providencia. Entonces yo te voy a vender el negocio, te vendo la cafetería funcionando. Y a eso es lo que la gente le llama en términos coloquiales, yo te vendo el derecho de llaves. Pero en estricto rigor eso debiera llamarse yo te vendo el establecimiento de comercio. No te estoy vendiendo el inmueble, porque el inmueble le puede pertenecer a Juan Pérez y yo desarrollo como arrendatario un negocio en ese inmueble, que es esta cafetería. Entonces yo te puedo vender la cafetería como negocio funcionando y dentro de eso está, dentro de esta venta de establecimiento de comercio, que así debería llamarse, eso incluye el derecho de llaves. Y el derecho de llaves, básicamente lo que significa es lo que yo te estoy vendiendo, es como el prestigio de esta cafetería. O sea, si yo te vendo el derecho de llaves del Hotel Sheraton, claro, va a ser un millonario. Si yo te vendo el establecimiento de comercio, una cafetería que yo puse en la esquina, va a ser un valor distinto. Pero eso es básicamente lo que significa coloquialmente la venta del derecho de llaves. En el fondo es la venta de un negocio que ya está funcionando, que implica mucho más cosas, ¿no? Porque va a implicar que yo te vendo la clientela, te vendo el prestigio del negocio, te vendo las patentes que ya están funcionando para que yo pueda desarrollar este negocio, y te vendo el inventario de las cosas, las máquinas que están dentro, etcétera, etcétera. Pero no se vende el inmueble, eso es lo importante, no se vende el inmueble, el dueño sigue siendo el mismo, ¿no? Yo te vendo solo el negocio. Claro. Bueno, súper clara toda la explicación, chicos. Muchas gracias y creo que no hay más preguntas, así que sí, Edgardo está poniendo que hay un webinario en la intranet que también que se enfoca en la venta de derechos de llave. Bueno, y los derechos de llave, ya ahí empezamos en el área comercial, que hay gente que está especialista, así que un momento, pueden seguir especializándose más adelante, pero lo que hoy día presentaron Legal Broker, muchas gracias, súper claro, súper buena la línea de tiempo y a seguir estudiando. Y Jaime y Daniela, 1.000.000 de gracias, súper Bueno, bien. gracias. Gracias.